Muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Javier y me encanta ser seguidor de Jesús y dar testimonio de Cristo Jesús en mi vida. Me encanta eso. Y saben, pues hoy vamos a tener segunda de Pedro, ¿verdad? Y Marla está leyendo para nosotros en la continuación de lo que nos quedamos la semana pasada. Así que adelante, Marla. Claro que sí, Víctor. Muy buenos días, compañeritos. Y bueno, antes de pasar con el estudio bíblico, vamos a iniciar con la reflexión del día de hoy de Neuróticos Anónimos del 15 de noviembre, que dice así: sin crítica alguna. Nunca criticamos nada ni a nadie. No juzgamos, buscamos el bien y tratamos de hacerlo realidad. Este es el punto número 13 del patrimonio. Dice: a pesar de mis fallas y errores, nunca he sentido una crítica destructiva. He notado el esfuerzo de mis compañeros para hablarme con amor maduro y me motivan a evitar una crítica hacia los demás e intentar hacer el bien una realidad. He cometido errores y tal vez los siga cometiendo, pero la diferencia es que ahora cuento con un programa y no me hago más daño abriendo la boca de más. Criticar los defectos de los demás no hace que disminuyan los míos. Y esto lo he ido aprendiendo a través de Neuróticos Anónimos. Y esa fue la reflexión del día de hoy. Y adelante, Víctor, con su compartir. Gracias. Gracias, Marla, gracias. Bueno, entender que en la realidad virtual como en la realidad en la cual nosotros vivimos, hay una diversidad de pensamientos contradictorios. Y encontrar la verdad dentro de toda esa basura de conocimiento existente que no es más que, como decía alguien por ahí, el engaño se basa en pedacitos de verdad, pedazos de verdad y no es la verdad completa. Y ahí es donde se basa el engaño. En, dice pues la hermenéutica en su ley, dice claramente, un texto sacado de contexto es un pretexto. O sea que cuando sacamos un texto de contexto, engañamos y nos engañamos a nosotros mismos. Por eso es importante descubrir la verdad. Y la verdad la vamos a descubrir a través de nosotros mismos. Cuando nos descubrimos a nosotros, cuando nos descubrimos a nosotros, cómo Dios nos creó espiritualmente hablando, en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, conocimiento, etcétera, esta parte espiritual en nosotros que nos ayuda a razonar, a pensar, a tomar decisiones, pero dentro de un mundo de confusiones fuimos engañados y el engaño se estableció en nuestras mentes. Y ahora pues tenemos en nuestro corazón engaño, que tenemos que quitar para poder entender que yo puedo ser empático con cualquier persona, por difícil o grosera que sea, puedo ser empático. Y puedo ser empático en el hecho de no hacer una crítica farisaica. Una crítica farisaica es lo mismo que una ira farisea. ¿Por qué? Bueno, porque una persona critica a otra persona no con la finalidad de ayudarlo, apoyarlo o ubicarlo. No, lo apoya, critica y señala y sentencia porque mm, le opaca,
a su propia persona. Es decir, las partes positivas de la otra persona le opacan a la persona que envidiosamente está haciendo una crítica destructiva de la personalidad del prójimo. Entonces, por eso nosotros tenemos un criterio, pero procuramos no criticar. Y digo procuramos no criticar porque no podemos decir, ay, soy perfecto, yo no critico. No es cierto. Algunas veces, sin darnos cuenta, resbalamos y caemos justamente en lo contrario de lo que estamos enseñando. Esa es nuestra realidad. Nuestra falible humanidad es una realidad indiscutible. Por eso es que existe el discúlpame, el perdóname, el analízate, ¿verdad? Entonces, por eso mismo exponemos las ideas y no queremos imputar ideas. O sea, no queremos poner ideas en la cabeza de nadie, sino que ellos elijan si quieren o no quieren el camino que les proponemos. Está en sus manos, porque Dios les ha dado libre albedrío. Y alguien preguntó, ¿por qué si Dios se manifestó en algún momento, por qué no se manifiesta siempre? Y la respuesta fue la siguiente. Bueno, Dios no se manifiesta siempre, porque entonces, ¿dónde quedaría el libre albedrío? ¿Y cómo podríamos llegar a creer por fidelidad y no por los regalos o las acciones que pudiera darnos Dios? Entonces, Dios no puede manifestarse así porque eso precisamente nos permite que nosotros tengamos un libre albedrío para hablar a favor de Él o en contra de Él. Y esto es donde podemos entender lo que Dios está tratando de hacer, que nosotros lleguemos a tomar decisiones personales para conocerle y poder crecer en este mantenimiento, poder crecer a la luz de la verdad. Al conocernos a nosotros mismos, conocemos a muchos seres humanos. Y al comprendernos a nosotros, somos empáticos y procuramos no hacer críticas farisaicas, críticas que llevan veneno y destrucción de la personalidad. Asesinato, dijo el Señor Jesús. No, no queremos asesinar la personalidad de nadie. Al contrario, queremos alentar a las personas a que continúen, que sean esforzados, que sean valientes, porque sí se puede lograr la sanidad de sus emociones. La sanidad del espíritu es real. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por el compartir de esa reflexión. Y ahora sí, vamos a continuar con nuestra lectura de Segunda de Pedro y estamos en el capítulo 3, que ya es el último capítulo de esta epístola. Y la semana pasada nos quedamos en el 14, pero voy a leer un poquito más atrás para recordar de qué se estaba hablando. Voy a leer desde el 11, que dice así: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deberían ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hasta ahí
nos quedamos la semana pasada y la lectura de hoy dice, el final de esta epístola dice así. Por lo cual, oh amados, ¿y sabe qué? No era, desde el 11 nos quedamos. Ahí fue, todo eso no lo vimos. Voy a seguir leyendo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, lo ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, ahí termina la epístola de Pedro 2:3. Regrésate al versículo 11, del 11 al 13. Sí, muy bien. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no deben ustedes andar, como no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Amén. Bueno, todas las cosas, esta sociedad, con su forma de ser, con sus justicias, con sus leyes, con sus países, serán destruidos. Estas cosas ya no existirán. Y usted puede pensar, bueno, eso dices tú. Tenemos muchos años de ser una sociedad, ¿cómo va a ser destruida? Vayamos a Daniel capítulo 2, versículo 42 al 45. Daniel capítulo 2, versículo 42 al 45. Muy bien. Hasta abajo. 42. Ya casi llego. Aquí está. Y dice así. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén.
Víctor, ¿tiene su micrófono cerrado? Gracias. Bueno, ustedes notarán que aquí dice que los pies denotan la última resurrección del Imperio Sacro Romano. ¿Por qué? Bueno, porque los 10 dedos representan a cada nación. Son 10 naciones. El último líder mundial tiene que surgir. Tiene que surgir el país que va a ser el último líder mundial de esta sociedad que nos rodea. Y ya hemos vivido los demás desde la cabeza, ahorita ya estamos en los pies. He comentado que hoy en día, mundialmente, no hay un país líder. Ahorita las naciones se están acomodando para lograr que un país sea el líder mundial y están peleando con la economía para, de acuerdo a la fortaleza de la economía, poder ser ese líder mundial. Y este líder mundial que está siendo preparado, que comenzó con 10 naciones, es el mercado común europeo, Europa misma. Ese va a ser el líder mundial. Inglaterra tuvo su tiempo, Estados Unidos tuvo su tiempo, Grecia tuvo su tiempo, Roma tuvo su tiempo, Rusia tuvo su tiempo. Todos tuvieron un tiempo. Los que gobernaron mundialmente durante más tiempo fue Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica. Es dentro del cuadro de nuestra sociedad. Sin embargo, hoy en día estamos en los pies de esta imagen que dio Nabucodonosor hace miles de años. Entonces, esta imagen anunciaba cómo se iban a establecer esos gobiernos. Las bestias que vio Daniel hablan de los gobiernos y lo que vio Juan también habla de los gobiernos. La gran bestia que sale del agua, que emerge del agua, con 7 cabezas y una de ellas que fue herida, pero que no murió y que ahora vive, y que esa que fue herida tiene 10 cuernos. 10 cuernos donde surge uno más pequeño, que habla grandes cosas y blasfemias en contra de Dios. Y 4 cuernos, 4 reyes, le dieron el poder al cuerno pequeño para que gobernara. Bueno, esa parte, las 7 cabezas, significan 7 resurrecciones del Imperio Romano. 7 resurrecciones del Imperio Romano. La antepenúltima, que fue la sexta, fue con Hitler. Fue el intento, el resurgimiento del Imperio Romano con Hitler. En la coronación de Mussolini, con la leyenda Sacro Imperio Romano, donde el Papa le colocaba la corona a Mussolini. Y Mussolini, por esa acción que consideró Hitler era una traición, fue que llegó a Italia y en Italia, allá, mató a Mussolini por traición. Ese fue el último resurgimiento. Hasta ahí llevábamos 6. No voy a hablar de todas las demás resurrecciones, esos gobiernos mundiales que provocaron guerras mundiales y que cambiaron la historia constantemente. Estas 7 resurrecciones están inscritas en esa gran imagen. Ahora, pues, estamos aquí para
entender por qué Pablo dice lo que dice. Dice que todas esas cosas que hoy amamos, queremos y somos parte de una sociedad injusta y perversa, todo esto será destruido. Y conociendo y entendiendo que todas estas cosas serán deshechas, entonces apresúrense. Deberían de estar con más diligencia en la comprensión del mensaje de Dios y entregados a Él para que sean rescatados de la tribulación. Aquí en el versículo que nos leen, dice pues que después de estando estos, llegará un gobierno, un reino que no será jamás destruido. Y fíjense que no está hablando de un reino celestial, está hablando de un reino terrenal. Dice pues que va a suplantar todas las eras de las naciones, desde Babilonia hasta Europa. Todas esas naciones van a caer, van a desaparecer, todas esas sociedades a la llegada del Señor Jesucristo. Es ahí donde los hijos de Dios que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Rey. Por eso, por allá en Judas nos habla de que Él vendrá con sus millares y millares para gobernar la tierra. Pero la tierra misma, nos dice el apóstol Pedro, ¿verdad? La tierra misma será reconstruida, nuevos cielos y nueva tierra. ¿Por qué habla de nuevos cielos y nueva tierra? Por un cambio de leyes universales y por la reestructuración de la protección de la tierra. Eso que el hombre rompió y eso que el hombre destruyó, la naturaleza y las especies que desaparecieron y todas esas cosas volverán a tener vida. Volverán a tener vida y entonces esas leyes regresan hacia como era en un principio, donde el oso, el león y el cordero tenían el mismo alimento. Se alimentaban de hierbas. Y también un niño apacentará a la oveja junto al oso y al león. Así podremos entender la amistad que habrá dentro de los animales. Nos parece extraño que un perro tenga una amistad con un gato. Nos parece extraño eso, ¿no es cierto? Estaba viendo un pequeño cortometraje donde una persona rescata a un león, cachorro, ¿verdad? Aunque estaba grande, era un cachorro. Lo levanta y lo trae, lo curan, y ya que lo cura, lo agarra y lo lleva a un campo de protección, donde lo hace libre. Sin embargo, ese león, en agradecimiento, entra hasta donde está la persona y empieza a jugar con él sin hacerle daño. ¿Quién no quiere tener una amistad con un león y poder jugar con él sin que te haga daño? Bueno, aunque esto podemos ver como pequeños recortes del futuro, donde en el futuro el niño jugará con una serpiente y la serpiente no le va a morder. ¿Por qué? Porque las leyes cambian. Porque el reino de Dios se establece en la tierra. La propia naturaleza es liberada. El apóstol Pablo escribe la naturaleza
Toda la creación gime a una esperando la liberación por la resurrección de los santos, de los justos de Dios. Así que toda la naturaleza está puesta en la esperanza de la resurrección de los hijos de Dios y en la llegada del Rey Jesucristo, para establecer la paz en esta tierra, para instruir, para enseñar, y serán enseñados por Dios personalmente, por Dios. Los seres humanos que no pudieron conocer a Jesucristo entrarán a este reino milenial. El juicio. ¿Por qué el juicio? ¿Por qué un juicio? Porque nosotros, como cristianos, estamos en un juicio. Tenemos un acusador, un abogado y un juez. Por eso, si alguno de ustedes ha quebrantado la ley, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y tenemos un acusador, el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas. Ese es el acusador. Todos los días provoca en las personas las diversas situaciones y luego va y los acusa, pero no al mundo, porque el mundo es de él. Acusa a los que no son de él, a los hijos de Dios, los que están apartados para Dios. A ellos los acusa, a ellos los persigue como león rugiente, anda viendo cómo devorarnos, cómo destruirnos. Por eso es que vamos comprendiendo lo que dice el apóstol Pedro. Todas esas cosas serán desechas. No pongas tu confianza, tu fe, tu vida en eso. En la casa, en el auto, en el dinero, en la salud, exageradamente en la salud. No, dice, busca las cosas de Dios. Yo no digo que no te preocupes por tu salud, no. Está bien que lo hagas, pero no pongas tu fe en eso. Pon tu fe en Dios y aprende a vivir bajo la voluntad de Dios, de ese eterno Dios que nos habla de lo que sucede en el futuro, de ese eterno Dios, a ese Dios en el cual podemos confiar porque no podemos confiar en nuestros propios razonamientos o pensamientos. Ciertamente la razón no está peleada con la fe. El preguntar no está peleado con la fe. El querer saber no está peleado con la fe, al contrario. Dios está ahí para respondernos las preguntas que tengamos, para sanar nuestro espíritu, porque Él quiere que todos procedamos a limpiarnos, a arrepentirnos y a transformar nuestras vidas de acuerdo a su voluntad, porque solamente tiene buenos planes para nuestra existencia. Todas las cosas que Él propone son para nuestro propio bien, no para nuestro propio mal. Pero cuando te aferras al orgullo y al concepto propio y a la idea propia o a las tradiciones humanas, no te permiten esas ideas creer que puedes lograr lo que Dios te dice que hagas. Porque Él te da el conocimiento y Él te da el poder para que lo hagas. Aunque Él tiene requisitos, Él te ayuda para que cumplas esos requisitos. Solo se necesita la buena voluntad y la disposición de buscarle y hacer su voluntad. Una de las frases que me impacta en cuanto a un ateo que discute la no existencia de Dios. Y cuando Dios se revela a su vida y que salen estas frases que dice, hijo, yo he estado contigo siempre, a pesar de que tú has estado enojado conmigo. Pero no sabes tú que yo premio al que me busca. Y tú me mencionas tanto.
y te dedicas tanto a negarme, que no es más que el deseo de conocerme, pero tu orgullo y tu enojo no te permite verme. Cuando podemos encontrarnos con el amor, la misericordia de Dios en nuestras vidas y podemos ver la misericordia de Dios en otras vidas. Quisiéramos que esa misericordia se expresara en nuestras familias, en nuestros vecinos, en todas las personas alrededor. Nuestra vida sería diferente. Pero el corazón endurecido de las personas dice, no, pues qué aburrido sería. ¿Cómo puede ser aburrido una vida que no has vivido, que no conoces? Hablas por lo que conoces, pero no has probado otra vida para entender cuán divertida puede ser, porque estás inmersa en un pequeño mundo con una pequeña visión de tu realidad, pero hay más todavía. Hay otras formas de vivir, hay otras maneras de expresar la vida, no de una sola manera, entre placeres y deseos. No, hay otras expresiones de vida. Por eso el apóstol Pedro nos recomienda que no pongamos nuestra confianza en lo material, en la familia y esas cosas, porque todo eso va a llegar el momento en que va a ser deshecho, destruido. Que nosotros tenemos la esperanza de la reconstrucción de la tierra y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, como lo dice la Escritura, no como lo hablan los soñadores del cielo o del infierno. No somos soñadores. Nos basamos en la realidad que Dios nos hace notar. Este reino no será jamás destruido, y permanecerá para siempre. En el reino de Dios todavía seguirá la muerte, pero los seres humanos tendrán más años de vida, 120 años. Morirán en buena vejez, dice la Escritura, porque se está revirtiendo el tiempo en, en la venida del Señor Jesucristo y en el establecimiento de su reino. Y serán trabajos de limpieza de la naturaleza de acuerdo a lo que Dios diga, como Dios lo dice. Si Él lo creó, Él lo puede reparar. Y nos enseñará a reparar la tierra. Entonces, pues, podemos entender que Dios tiene proyectos sorprendentes, utópicos para una mente incrédula. Cuando entendemos estas cosas del juicio y la misericordia de Dios, es donde aquí entra todo el mundo de ateos, agnósticos, creyentes, antes creyentes, beligerantes, todas esas gentes entran aquí. Los que no pudieron abrir sus ojos porque Dios no lo permitió, porque no era su tiempo. Él está escogiendo a las personas para prepararlas para que sean reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Ahora bien, porque ¿para qué voy a ser rey si no tengo un reino? ¿Y para qué voy a ser sacerdote si no hay pecadores? Si me está preparando para ser sacerdote y para ser rey, quiere decir que va a haber un reino.
Y un reino, para que sea un reino, primeramente tiene que tener un territorio. Luego tiene que tener súbditos. Luego necesita leyes. Por eso cuando dice que serán reyes y sacerdotes, un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿de qué está hablando? Pues está hablando de preparar a las personas para que sean reyes y sacerdotes y reinen con Cristo Jesús. Y entonces todos los reyes que Él ponga sobre la tierra, Él será el rey de los reyes, rey de reyes y señor de señores. Y sobre Él, el supremo rey, el Padre. El apóstol Pablo escribe y después cuando haya aplacado toda esta sociedad y haya limpiado esto, dice, y que después, cuando haya terminado el milenio, donde ya no va a haber seres humanos, sino seres espirituales y perfectos, dice que Jesucristo entregará el reino al Padre, ya que restablezca todo el desorden que se hizo por causa de la guerra del querubín. Entonces, aquí es donde Jesús entrega el reino a su Padre. Y su Padre desciende a la tierra. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y dice que la Nueva Jerusalén desciende a la tierra para vivir en la tierra, con todos sus hijos espiritualmente nacidos y perfectos, seres humanos transformados en seres eternos y espirituales, hijos engendrados por Dios, ahora con un estatus de autoridad más alto que el de los ángeles. ¡Qué tremendo! ¿Y para qué va a tener a tanta gente ahí, a tanto ser inmortal, creativos y poderosos? Dios. Ahí está en espera el universo para empezar a ensayar con la creación, con embellecer el universo mismo. Entonces ya no serán países en una tierra, sino que cada planeta será como una especie de país, donde habrá gobernantes y proyectos y planes, donde se utilizará la materia para hacer creación, porque los hijos de Dios necesitan hacer creación. Como Dios es creador, así los hijos son creadores y harán gobiernos eternos. ¿Qué más hay en los planes de Dios? Cuán insondables son tus pensamientos, dijo el apóstol Pablo. La esperanza que nosotros tenemos es grandiosa. Por eso, en esa esperanza en la que vivimos, el apóstol Pedro nos impulsa y nos dice, pongan atención, estamos en los últimos tiempos. Acérquense confiadamente al trono de la gracia del Señor. Apresuren sus pasos porque el tiempo se acaba. Crezcan en gracia y conocimiento acerca del reino de Dios. Qué importantes palabras las que nos dice Pablo. Vayamos del 14 en adelante, por favor, 2 versículos más. Claro que sí. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, lo ha escrito. Muy bien. Dios es paciente, pero ¿por qué nos impulsa el apóstol
Pedro a decir, permanezcan limpios, sin mancha, para que puedan ser rescatados de la gran tribulación, para que sean, para que puedan ser protegidos. Recordemos esto. Antes de la gran tribulación, Dios medirá. No es que me diga, va a medir, ¿sí? El avance que nosotros tenemos en nuestra personalidad espiritual. ¿Qué es mi idea? No. Vayamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo del 1 al 3. Muy bien, Apocalipsis 11 dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, 22 de silicio. Bueno, entonces aquí está diciendo, ¿verdad? 42 meses y 1260 días es el mismo tiempo. Son 3 años y medio, ¿sí? 42 meses y, y 1260 días. Ahora bien, aquí está hablando que se le dio una caña de medir. Los mandamientos son como una cinta que nos, que nos mide en nuestra fidelidad a Dios. Y eso, en base a los mandamientos de Dios, es que son medidos los que están adorando en el templo. Pero ¿por qué dijo que midan el altar? ¿Por qué dijo que midieran allá? Porque está hablando de, del altar no como un lugar, no como un templo que ustedes conocen, no. Está hablando de aquellos que forman el altar. ¿Quiénes forman el altar? Las puertas, un día, si Dios lo permite, tendremos que hablar acerca de la nación santa que vio el apóstol Juan, que tenía caminos de oro, mar de cristal. Vamos a hablar de eso, de lo que significa. ¿Realmente es un edificio como tal? ¿O qué significa eso? Bueno, la escritura en Apocalipsis, en la descripción que dan del trono de Dios, habla de que sobre él está un arco iris. Pero cada uno de esos colores son 12 colores. Y cada uno de esos colores representa la tribu de, de Israel. Y también habla acerca del cimiento. El cimiento de ahí habla que son quienes. ¿Quiénes son el cimiento? David es Abraham, Isaac, Jacob, David, el cimiento. Habla de, también habla de un gobierno, 24 ancianos, los apóstoles y los 12 líderes de las tribus de Israel, representando el antiguo y el nuevo pacto. ¿Qué estamos hablando aquí?
Estamos hablando que es una acción figurativa el templo. Cuando dice el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, ¿o no saben ustedes que ustedes son el templo de Dios Altísimo? Que todos los creyentes en Cristo, llamados y elegidos por el Señor nuestro Dios, somos el templo de Dios. Que lo que se construye allá son lugares donde se congrega el templo de Dios, la eclesia. En griego, eclesia, los que fueron escogidos para que salieran de esta sociedad. Así que somos el templo de Dios. ¿Y quién es la cabeza nuestra? Jesucristo. Y la cabeza de Jesucristo, el Padre. Somos el templo del Dios Altísimo. Y no somos un edificio propiamente hablando. Si todos resucitan y son seres eternos, van a representar todos ellos el templo, la nueva Jerusalén. ¿Por qué el oro? Por la fidelidad que ellos tuvieron a los mandamientos del Señor, a la obediencia al Padre como al Hijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan, que te obedezcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esto es la vida eterna. Así que muchas personas equivocan el camino en el entendimiento de los valores de la palabra porque piensan como humanos y no piensan como Dios. No razonan como Dios razona, pero los hijos de Dios, dice el apóstol Pablo escribiendo, dice, los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu de Dios, escudriñan, estudian, analizan aún lo profundo de Dios. Por eso para los hijos de Dios no hay misterios. Hay esperanza, pero no misterios. Sabemos que se va a realizar. ¿Cómo se va a realizar? Bueno, eso lo vamos comprendiendo conforme vamos caminando. Es por esto, ¿verdad?, que nosotros tenemos que poner atención a las cosas que el apóstol Pedro nos está llamando a despierten, no se duerman, no sean como las 5 vírgenes fatuas, sean como las 5 vírgenes sabias, manténganse despiertos y activos en las cosas de Dios. ¿Para qué midió entonces, en el capítulo 11 de Apocalipsis 1, para qué se midió esto? Bueno, porque aquellos que representan las cosas del templo, ¿sí?, el altar, etcétera, en ese momento no están vivos. Están en la esperanza de la resurrección. Y los que están vivos están orando, intercediendo. Y ellos son medidos. Son parte del templo. Aunque Abraham, Isaac, Jacob y todos los elegidos de Dios estén muertos, estén en el sueño de la muerte, representan el templo de Dios. Pero representan que el altar y esto. Pero los que están vivos están midiéndolos para ser apartados, escondidos, durante 3 años y medio mientras dura esa discusión y esa tribulación en la tierra. Estarán intercediendo por
los dos testigos que estarán hablando y publicando las nuevas del Señor, pero la mayor parte de las personas odiarán a esos dos testigos. Y terminado el tiempo, ellos morirán y serán exhibidos allá, y todo ojo le va a ver, pero nadie los va a levantar de la plaza donde murieron. Pero al tercer día de su muerte, se oirá una voz que dice: despierten, vengan acá. Y esos dos testigos se levantarán, resucitarán e irán al encuentro con Jesucristo. Y todo ojo lo verá. Es el tiempo de la llegada del Señor Jesús. Es una señal innegable. Por eso nos está diciendo el apóstol Pablo: oigan, estudien, analicen, acérquense, manténganse limpios delante de la presencia de Dios sin mancha. No se contaminen con el mundo. Apártense del mundo, de sus ideas y sus situaciones y sus tradiciones y sus mentiras. No crean sus fábulas, está diciendo el apóstol Pedro. Continuemos con la lectura, por favor. Claro que sí. Dice así el siguiente versículo. Casi, casi en todas sus epístolas, no me salté uno, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, lo ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconscientes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Amén. Aquí el apóstol Pedro está haciendo alusión al anticristo, al mensaje del anticristo, que ya empezaba en los tiempos de Juan. Él dice: el anticristo ya está aquí. Sí, el que imita a Jesucristo, el que tiene fábulas y blasfemias en contra de la palabra de Dios, y aunque habla de la palabra de Dios, y se viste como ángel de bondad. Un falso ministerio, un anticristo. Por eso dice que los indoctos, los que no tienen la enseñanza, los que no tienen las doctrinas, tuercen la escritura para su propio mal. Hablan lo que no saben, lo que no entienden, lo que no comprenden. Y el apóstol Pablo habla con una sabiduría profunda de Dios, pues él mismo fue entrenado por Jesucristo en el monte Sinaí. Sí, en el monte Sinaí fue entrenado él, el apóstol Pablo. Después de que llegó a Damasco y que habló con Ananías y dejó de estar ciego, él fue llevado durante 2 años fuera de todo lugar antes de comenzar a predicar, y fue preparado por Jesucristo, personalmente, por Jesús. Por eso el apóstol Pablo da testimonio de que él habló con Jesús. Dice: y luego se me apareció a mí como a un ahuertivo, o sea, como el último ya. Sí, se me apareció a mí. Y yo no fui instruido por ninguno de los apóstoles, sino por el propio Jesucristo, afirma el apóstol Pablo. Por eso es importante el hecho de comprender que la palabra de Dios es inspirada por Dios y da testimonio del Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Jesucristo.
Pues él mismo dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él tiene un gobierno celestial, pero va a tener un gobierno terrenal. Así que, como el apóstol Pablo escribía cosas profundas que muchas personas tuercen para su propio mal. Y no voy a hablar de los errores teológicos existentes, pero sí quiero puntualizar que el torcimiento de las escrituras es porque no hay inspiración de Dios. Hoy en día el mundo está cegado por las religiones. Y el Evangelio de Dios aún no ha sido predicado a todas las naciones. Porque cuando sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando aquellos dos testigos prediquen al mundo las buenas noticias del reino de Dios, pero también vienen con juicio de parte de Dios para derramar las copas y tocar las trompetas. Y por eso los van a odiar, porque ellos dirán, habrá un terremoto en tal lugar donde nunca hubo un terremoto y lo va a haber. Va a caer granizo grande como de un bloque de grande en tal lugar y lo va a caer. Va a caer un meteorito de tal envergadura en tal lugar en el mar y lo va a ver. Y va a haber marejadas y va a haber esto y lo va a ver. Porque le fue dado el poder a ellos. Para lo que ellos hablen, se cumpla. Y estarán dando el testimonio de Dios, así como Moisés y Aarón dieron testimonio en Egipto. Asimismo, estos dos testigos darán testimonio en el último tiempo, los últimos 3 años y medio de esta sociedad. Y entonces será predicado el reino de Dios a todas las naciones. Todas las naciones escucharán y todas las naciones verán. Y nadie podía hacerle daño porque cualquier arma que forjaran contra ellos mientras esté su ministerio se volverá contra la persona o el país. No podían tocarlos, no van a poder tocarlos hasta que se cumpla su tiempo. Entonces ellos morirán. Cuando se cumpla el tiempo de su predicación, pero también resucitarán. Entonces, la tierra, cuando ellos mueran, van a volverse contentos todos, porque los atormentaban, dice. La escritura en Apocalipsis nos habla de eso, que se van a contentar porque se murieron los hijos de Dios. Y se van a enviar regalos entre ellos, felicitándose del éxito. Y entonces llegará el Rey de Reyes y todas las cosas cambiarán. Por eso es que el apóstol Pedro nos apresura a que nos mantengamos limpios y firmes en nuestra fe, en la esperanza que nosotros tenemos. Así que no desmayemos por causa de las personas que mueren. Todas las personas que mueran tendrán la oportunidad llegado su tiempo. Para nosotros es cruel ver la muerte humana, y más cuando son cercanos a nosotros. Pero a pesar de todas esas cosas que nosotros vemos, así como el ave fénix surgió de las cenizas, así como Jesucristo
resucitó después de 3 días, así como Lázaro resucitó después de 4 días. Así resucitarán todas esas personas, niños, niñas, jóvenes, todos van a resucitar para que reciban la oportunidad de conocer a Dios. Y entonces el mundo ya no estará influenciado por el enemigo y sus mentes se van a abrir, sus corazones van a entender, solo que van a tener que tomar una decisión. Estar con el rey o no estar con el rey. Bien, pues vamos a dejar hasta aquí nuestra reflexión el día de hoy, dándole gracias a Dios por este momento y agradeciéndole a Marla por su servicio, ¿verdad? Vamos a la parte donde ustedes van a compartir con nosotros su experiencia. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla con entera libertad y vamos a estar en lo que nos compete estar, crecer en gracia y conocimiento.